Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch Ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom. Antes de iniciar con nuestro estudio de hoy, queremos agradecerles por la gran respuesta que tuvimos, ya que muchas personas nos pidieron el número de ID para que nos pudieran acompañar los jueves y el Shabbat. Bien, también quiero resaltar que los estudios semanales serán todos los jueves a las 18 horas en el horario central de la Ciudad de México y todos los Shabbat a partir de las 14 horas para el estudio de la Parashá semanal. No nos queda más que agradecer su apoyo y esperando que cada semana se sumen más personas interesadas en conocer las Escrituras Kadosh. Dejamos nuevamente en la descripción del video el link de descarga de la aplicación y los correos para que reciban única y exclusivamente por este medio el número de ID para que ustedes se puedan conectar con nosotros todos los jueves y Shabbat a las 18 y 14 horas respectivamente en horario central de la Ciudad de México. Reciban pues un fuerte abrazo de parte de la Kehilá Shalom donde quiera que se encuentren. Shalom y bendiciones. Shalom mis amados, Baruch Ata Yahweh, Baruch Ata Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah y en esta ocasión veremos el tema, el acróstico del nombre apartado de Yahweh. Algo muy común que ocurría con nosotros como creyentes era que una vez enseñado algo, dábamos por sentado en ello y no profundizábamos más en lo enseñado y aún nuestro entendimiento no daba para más, pues ya habíamos dado por cierto lo aprendido. Otro factor influyente es que no sabíamos los significados de los caracteres ni las palabras en hebreo, pero ahora comprendemos que si vamos a escuchar con algo más que solo con nuestros oídos, debemos estar preparados para entender que habrán muchas lecciones más por aprender, factores importantes para comprender y a veces mucho descubrimiento por hacer. En nuestro andar en las raíces hebreas el caso no es muy distinto, ya que si aprendemos algo y captamos lo que debemos hacer correctamente, es archivarlo correctamente en nuestras mentes e ir desarrollándolo a medida que sigamos aprendiendo más. Porque muchas veces un tema, un análisis que creemos independiente o aislado, no lo es, ya que muchas veces nos conducirá a otro o será complemento de otro, porque todas las escrituras funcionan con una sinopsis. Tal es el caso con la inscripción o escrito arriba en el madero de ejecución de nuestro Mashiach Yeshua. Claramente al respecto ya se han abordado varios temas con respecto de este, pero como expliqué, además de que lo escrito es más que una inscripción que causó molestia e indignación entre los fariseos, veremos y aprenderemos algo más. La gran mayoría de creyentes cristianos solo sabe sobre el famoso título en latín que todos conocemos y el cual es INRI. Pero dice la Besorá o las buenas noticias que primeramente estaba escrito en hebreo y luego en griego y después en latín. La Besorá o Evangelio de Juan está escrito lo siguiente: y él llevando el madero vino al lugar que se dice el lugar de la calavera, que es llamado en hebreo Gulgolet, donde le atravesaron en el madero, y con él otros dos, uno a cada lado, y Yeshua en medio. Y Pilato escribió en un letrero de piedra y lo puso sobre el madero. Y la escritura era la siguiente: Yeshua ha Notri Melech Hayaudim.
y HWH. Muchos Yahudim leyeron esta inscripción porque el lugar donde Yeshua fue empalado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Por eso los principales Kohanim de los Yahudim decían a Pilato: no escribas el Melech de los Yahudim, sino que él dijo: yo soy Melech de los Yahudim. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Esto lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 19, versos del 17 al 22. Para muchos podría parecer solo un poco de historia registrada en la Besorá y que a los Kohanim no les gustó porque fue escrito Melech de los Yahudim. Pero esta inscripción, escrita por Pilato y clavada en el madero, causó gran tensión y ansiedad a los principales Kohanim, escribas y perushim por algo más profundo. ¿Qué era lo escrito en el madero que ofendió tanto la mente hebrea de los principales sacerdotes, escribas y fariseos? Para entender todo esto debemos comprender muchos aspectos involucrados, en primer lugar porque los romanos tenían un letrero. Sobre su cabeza la acusación escrita de los cargos contra él decía: Yeshua ha Notrei we Melech ha Yahudim. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 15 verso 26. Era una costumbre de los romanos colgar el letrero que se llama titulus alrededor del cuello de un criminal o llevarlo delante de él, en el camino a su ejecución, por supuesto. El titulus era una tableta de madera cubierta con una fina película de yeso y luego escrita en letras negras la acusación por la cual el prisionero fue condenado. Luego al final se colocaría en la parte superior, donde sería ejecutado encima de la cabeza del criminal para que todos pudieran verlo y también se tomara como una advertencia para obedecer la ley romana y no hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál es el significado más profundo del título y la etiqueta del nombre con respecto a una imagen más grande? Bien, veamos si podemos entender todo el dilema en este proceso y poder ver una imagen aún más grande, con lo cual veremos y aprenderemos muchas cosas más a lo largo de este estudio. Ciertamente ya hemos visto en estudios anteriores aspectos de la Moed o la conmemoración de Pesaj y del sacrificio del Cordero. Sin embargo, veamos ciertas analogías importantes, las cuales nos ampliarán aún más nuestro estudio. Cuando las familias israelitas llegaban a Jerusalén con sus corderos para la fiesta de Pesaj, muchos traían o compraban una etiqueta de bronce o de madera, dependiendo de las posibilidades económicas para sus corderos. Esta etiqueta con el nombre tendría el nombre y apellido escrito en ella, y de esta manera cada cordero podría ser conocido incluso cuando se mezclaban entre los muchos otros corderos. Lo ataban o colgaban alrededor del cuello de su cordero, y cada varón deseaba que Abba Yahweh supiera que su familia estaba observando Pesaj y que el cordero que llevaba su apellido estaba siendo sacrificado por ellos. Todo esto se hacía ya que, de acuerdo con la escritura, 4 días antes del sacrificio el cordero era apartado a un lado y durante esos 4 días se veía la calidad y salud. Este cordero tenía que ser sin mancha y sin defecto. El usar un enfermizo o herido era una transgresión e insulto a Abba Yahweh y debían ofrecer lo mejor de ellos y ciertamente tenían que calificar. No sé si para usted, pero para mí es absolutamente asombroso cómo muchos, por no decir todos los aspectos tanto de la Moed de Pesaj como de las costumbres, no solo señalaron, sino que cumplieron directamente con el Adón Yeshua como el Cordero de Pesaj para el mundo mucho antes de que viniera. Ahora, como bien sabemos, parte de la respuesta se encuentra en la Besorá de Juan, pero para ello debemos comprender ciertos temas que ya en esos tiempos se aplicaban para poder unir todas nuestras piezas y comprender la actitud tomada por los sacerdotes, los perushim y los saduceos.
Todo esto lo sabemos por los estudios actuales que han arrojado esclarecimiento que por lo menos desde el tiempo del cautiverio babilónico del Reino del Norte, o sea, Yahudá, había una costumbre literaria de los escribas de aquellos días, y era tomar las primeras letras de las palabras de una frase y juntarlas para ver si habría un significado oculto en la disposición de estas letras. Hoy esto se conoce comúnmente como acrósticos, y ciertamente en todo el Tanaj o escrituras hebreas tienen muchos de esos acrósticos y estaban acostumbrados a ello. Todo esto se comenzó a dilucidar para nosotros cuando los masoretas comenzaron a estudiar los manuscritos del Tanaj, donde también observaron que en algunos pasajes ciertas palabras seguidas tenían como letras iniciales o finales y en orden directo o inverso las mismas letras que formaban los 4 caracteres sagrados de IHWH. De tal manera que en estos pasajes donde se encontraban estos acrósticos, al leer únicamente tales caracteres, obtuvieron la pronunciación completa del nombre memorial. Así que toda vez que encontraron tal concordancia, la señalaron en la Masora Ketaná, mediante una firma o acróstico, y remarcaron prominentemente las letras de Yod, Hei, Bab, Hei, con un tamaño mayor que el resto del texto, a fin de evitar que la dicción se perdiera algún día. Ahora, comprendido esto, veamos unos ejemplos. Es bien sabido que en el libro de Esther no aparece abiertamente el nombre inmemorial, posiblemente porque este libro fue escrito en la Galud o en el exilio y existía el peligro que los gentiles lo blasfemaran. No obstante, en el Códice de Leningrado, por medio de la Masora Ketaná, se hace patente en forma acróstica. Por ejemplo, en el libro de Esther capítulo 1, verso 20 dice lo siguiente: y todas las mujeres darán. Y como podemos ver en el hebreo, están marcadas en rojo las 4 letras de Yod, Hei, Bab, Hei. También en el libro de Esther, capítulo 5, verso 4 dice: vengan hoy el rey con Amán. Aquí podemos ver también las 4 letras del nombre inmemorial. En Esther, capítulo 5, verso 13 también dice: pero todo esto de nada me sirve. También podemos ver las 4 letras del nombre inmemorial. Y por último, en el libro de Esther capítulo 7, verso 7, dice que estaba resuelto para el mal. También podemos apreciar aquí las 4 letras de Yod, Hei, Bab, Hei. Bien, en el primer caso, al leer las primeras letras de las palabras correspondientes en orden inverso, se obtiene la pronunciación del nombre de Yahweh. El segundo caso es bastante similar, solo que han de leerse las primeras letras en orden directo y obtenemos las 4 letras del nombre inmemorial. En el tercero, tomando las últimas letras en orden inverso, se conforma Yod, Hei, Bab, Hei. Igualmente sucede en el cuarto verso al tomar las últimas letras en orden directo. Todas las posibles combinaciones acrósticas del nombre memorial se encuentran en estos 4 pasajes del libro de Esther. Otro ejemplo donde aparece el acróstico del Shem Kadosh de Yahweh es en los Tehilim o en los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 96, verso 11 dice: alégrense los cielos y gócese la tierra. Aquí podemos ver claramente las 4 letras del tetragramatón. Tomando las letras iniciales en orden directo se lee Yod, Hei, Bab, Hei. Todas estas evidencias no solo demuestran que el nombre de Yahweh jamás se extravió, sino que además fue conservado de muchas formas por aquellos que lo amaron y reverenciaron. Ahora, con toda esta información en nuestra cabeza, continuemos para así entender mejor todo lo que se ha venido planteando en los detalles que contienen esta tesis. Cuando Pilato escribió la inscripción y ésta en su momento fue colocada en el madero sobre la cabeza de Yeshua, dichas palabras de la inscripción
fue traducida a la mayoría de nuestras Biblias, según nuestros propios idiomas. En el caso nuestro en español, tal como Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Realmente en el idioma español no podemos ver nada, pero sabemos por el pasaje de la Besorá donde se registra que fue escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Las 3 lenguas son por el siguiente motivo. El hebreo era la lengua oficial del templo, el griego era la lengua cultural y comercial, y el latín era la lengua oficial del Imperio Romano. De esta manera serviría de advertencia tanto para los romanos que lo leyeran en su lengua nativa de latín, los Yahudim que lo leerían en hebreo y cualquier otra persona podría leerlo en el lenguaje común de ese día que era el griego. Estas palabras eran de las que informaba acerca de la causa de la sentencia del ejecutado, y en el caso de nuestro Mashiach Yeshua, sus inscripciones se expresaban en sus correspondientes idiomas. Aquí tenemos lo que se leía en forma acróstica, quedando en este orden: Yod, Hei, Bab, Hei, Invi e Inri. La mayoría conocemos las letras latinas INRI. Esto debido a que la Iglesia Católica Romana usó esta antigua costumbre al colocar 4 letras en sus crucifijos que son INRI. Estas son las primeras letras de las 4 palabras de la inscripción en la cruz, tal como aparecieron en latín. INRI, que es igual al acróstico en latín. Todos sabemos que el nombre de Jesús originalmente no se escribía con una J, ni su pronunciación moderna era con una J suave. Originalmente se escribía con una I latina, así que la primera letra I representa el nombre de Jesús. La segunda letra N es la primera letra de la palabra Nazaret en latín. Entonces R para Rex es la primera letra para Rey. Y finalmente la I, obteniendo el famoso y conocido acróstico INRI. Y dado que la religión católica usó por muchos siglos y aún usa el latín en sus servicios, es lógico pensar que en su crucifijo usarían estas 4 letras latinas. Cabe resaltar al respecto que algunas sociedades esotéricas como los masones y los rosacruces atribuyen este acrónimo a orígenes paganos, es decir, anteriores a la cristianización, interpretándolo como Igne Natura Renovatur Integra, que significa por el fuego se renueva completamente la naturaleza, como una manera de adoración al sol. Poncio Pilato, como buen romano pagano, conocía muy bien este tipo de adoración al sol, por lo cual diseñó esta escritura con la intención de continuar burlándose de nuestro Mashiach Yeshua y también de los judíos que él gobernaba. Al usar el lenguaje latino o griego en ese letrero que fue escrito por Poncio Pilato, en realidad no revela el panorama completo, pero cuando se considera la inscripción en hebreo, hace que sea más real y claro para nosotros, del por qué los judíos al leer el enunciado se ofendieron profundamente. Los principales líderes religiosos, esto es, siendo Yeshua el Cordero de Pesach de Abba Yahweh, y como veremos en breve, el testimonio increíble para todos los Yahudim en aquel tiempo y aún hasta el día de hoy. Cuando los principales Kohanim, Perushim y Saduceos vieron la inscripción en hebreo en el madero, naturalmente miraron las primeras y últimas letras para descubrir si había algún significado oculto en su idioma, y cuando lo hicieron, seguramente su presión sanguínea se elevó al quedar horrorizados al ver lo que leían. Y no solo lo vieron ellos, sino que muchos de los Yahudim que se dirigían a Jerusalén lo hicieron también. Escrito está en Juan lo siguiente: muchos Yahudim leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Yeshua fue puesto en el madero estaba cerca de la ciudad. Y esto lo vemos en Juan capítulo 19, verso 20.
Ya sabemos que los Kohanim estudiosos, los Perushim y Saduceos estaban enteramente capacitados para discernir los mensajes ocultos detrás de cada palabra hebrea, ya que ellos conocían y manejaban perfectamente ciertos temas y los acrósticos tanto en el Tanakh como en escritos hebreos era uno de ellos. Por lo tanto, cuando los líderes religiosos leyeron la inscripción, el ojo agudo les permitió observar una peculiar anomalía. En el burlesco título en hebreo, griego koine y latín que se encontraba en el madero, y ellos protestaron enérgicamente y en gran manera ante Poncio Pilato y le pidieron que lo cambiase o modificase este título en hebreo, porque en el letrero le habían puesto un título en hebreo que decía Yeshua, rey de los Yahudim. Ellos querían que se pusiera que fue el propio Yeshua el que decía que era rey de los Yahudim. Sin embargo, esto no era el único motivo. Detrás de esto había una razón más poderosa para modificar el título. Esta es nuestra perla revelada para nuestra emuná y afianzamiento de nuestra fidelidad hallada en la inscripción en hebreo, cuya abreviación acróstica revela el propio nombre de nuestro Abba Yahweh. Dice así: Yeshua Hanotri Bemelech Ha-Yahudim. Como lo puede usted mismo apreciar, lo que se leía al principio de cada palabra eran las siglas Yod Hei Bab Hei, el nombre de nuestro Elohim. Por esta razón, al estar nuestro Mashiach Yeshua en el madero de ejecución cerca de la ciudad, justo en el paso por donde todos subían a Jerusalén para la Moed de Pesaj y frente al templo, cuando se veía hacia el madero de tormento la inscripción, los entendidos podían apreciar no solo lo escrito, sino el acróstico de Yod Hei Bab Hei. Pueden imaginar entonces el fuerte impacto que esto significó en la mente de los sacerdotes, los fariseos y los saduceos en aquel comienzo de la Moed de Pesaj, día de gran solemnidad, que en el madero donde se estaba ejecutando a un hebreo israelita y que claramente se viera en el título o cartel en forma codificada el nombre de Yahweh. Toda esta situación coincidía con los carteles o letreros que se les colocaban en el cuello a los corderos consagrados que cada padre de familia llevaba ese mismo día al templo para sacrificio, para poder así saber a quién pertenecía cada cordero de Pesaj. Estaba siendo entonces identificado y luego disfrutarlo en familia durante la cena del Seder de Pesaj. En este gran día de solemnidad, cada cartel destacaba el nombre del padre que había apartado dicho cordero para la redención de su hogar. Entonces tenemos que los líderes religiosos se impactaron porque discernían que cualquier judío que por allí pasara camino al templo para adorar, vería claramente Yeshua Hanosrei Wemelech Hayahudim. Este es el Cordero de Yahweh. Yeshua verdaderamente era el Cordero de Abba Yahweh, que quita el pecado del mundo, tal como lo anuncia su profeta Juan, el Inmersor, 3 años antes, en el río Jordán, y esto lo vemos en el libro de Juan capítulo 1, verso 29. Los Kohanim también discernían que de esta manera se cumplía en Yeshua lo escrito en la Torá, en el Sefer de Shemot, donde el Cohen Gadol o sumo sacerdote debía llevar el nombre de Elohim sobre su frente para cargar sobre sí las faltas cometidas por los hijos de Israel y a fin de que ellos reciban gracia delante de Yahweh. Harás un ornamento de oro puro y graba en él como en un sello apartado para Yahweh. Átalo al turbante con un cordón azul en la parte delantera del turbante sobre la frente de Aarón, porque Aarón lleva la culpa de los errores cometidos por los hijos de Israel en dedicar sus ofrendas Kadoshim. Este ornamento estará siempre sobre su frente para que las ofrendas para Yahweh
sean aceptas por él. Esto lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 28, versos del 36 al 38. Esto es una prueba más para comprender que aunque nos han llegado solo manuscritos griegos y arameos, debemos comprender el lenguaje que los escritos de la Besorá realmente transmitieron el mensaje, donde cada uno de estos significados es una cuestión muy clara para todos los que hemos venido profundizando en las raíces hebreas. Ahora, algo bien claro hasta aquí es que las siglas de los acrósticos INRI o INVI no nos dicen nada, no tienen en lo más mínimo ningún significado, solamente cumplen su rol de texto informativo. Pero el acróstico en hebreo, que es el idioma original de las escrituras, fue el idioma que hablaron tanto nuestro Adón y sus Talmidim. Esto nos hace ver que nuestro Mashiach Yeshua está sellado con el nombre Kadosh de Yahweh, o nombre apartado. Algo significativo de mencionar es que hasta este momento Pilato había aceptado todas las demandas de los líderes religiosos, a pesar de que Pilato había dicho que Yeshua era inocente y que no había encontrado ninguna falta en él, cedió a las demandas y chantajes de los líderes judíos. Sin embargo, el asunto de la inscripción, Pilato se adelantó a sus demandas y su respuesta se limitó a decir: lo que escribí, lo escribí. Fue la única vez durante todo el juicio y ejecución donde Pilato se mantuvo firme. Ciertamente, Poncio Pilato, al poner allí la inscripción, aún en su ignorancia, sin saber, hizo que se pusiera ese título sobre nuestro Mashiach Yeshua, y maravillosamente aparecían las 4 letras o 4 caracteres hebreos del nombre sagrado. Pero esto fue por el Ruach HaKodesh de Abba Yahweh, que usó un gobernante romano para mostrar que Yeshua fue su cordero elegido y así se revelara el nombre del Altísimo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos fragúan planes vanos? Se levantan los reyes de la tierra y conspiran los príncipes unidos contra Yahweh y contra su Mashiach. Rompamos sus coyundas, quitémonos sus cuerdas, el que está entronizado en el cielo se ríe. Yahweh se burla de ellos, entonces les habla en su ira. En su indignación los aterroriza. Yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto de Yahweh. Él me dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo y te daré en herencia las naciones, por propiedad los confines de la tierra, los destrozarás con cetro de hierro, los quebrarás como a vasija de barro. Así que ahora, reyes, sean prudentes, acepten corrección. Gobernantes de la tierra, sírvanle a Yahweh con respeto. Alégrense con reverencia. Honren al Hijo. No sea que Él se enoje y perezcan ustedes en el camino, al encenderse su ira en un momento. Felices todos los que en Él se refugian. Esto lo podemos ver en el Salmo número 2, versos del 1 al 12. Bien, con todo este entendimiento aprendido y discernido, podemos ver entonces otra dimensión del mayor sacrificio. Por todos los medios, la tradición ha tratado de suprimir y ocultar o quitar el nombre Kadosh de nuestro Abba Yahweh, inventando miles de explicaciones para sustentar y dar peso a sus propias tradiciones, y han ido tan lejos que han cambiado las pronunciaciones en el mismo Tanaj, transformando cientos de versos que dicen ya por ye, quitándoles su significado, todo con el propósito de engañar y mantener a las ovejas dormidas. Para muchos de nosotros debe de ser momentos de alegría, porque el Ruach HaKodesh desde hace ya tiempo que ha comenzado a restaurar el entendimiento de nuestra emuná, que fue confundida en la Babel del sistema religioso, retornándonos al camino de Abba Yahweh por medio del Cordero, que es nuestro Mashiach Yeshua.
este conocimiento que está para todo aquel que desee escuchar, leer y escudriñar las escrituras hebreas. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.